ni siquiera sé por dónde empezar. Yo estaba casualmente en Madrid, me enteré de este acto y por supuesto me pareció muy importante asistir, pero no sabía que iba a tener que hablar. Yo les quisiera decir que en México, de las instituciones formadas por el exilio, quedan dos colegios: el Instituto Luis Vives, donde estudiamos Ludivina y yo, y el Colegio Madrid y el Ateneo Español de México. Y el Colegio Madrid precisamente le pusieron el nombre de Colegio Madrid por la heroica defensa que hizo el pueblo de Madrid de esta capital. O sea que es algo que tenemos en México siempre muy presente. Yo quisiera decirles, no sé exactamente qué consistiría la adhesión, pero sí les quiero antes decir un poco del Ateneo. El Ateneo fue fundado en el 49, cuando ya el exilio perdió la esperanza de poder regresar a España. Estaba claro que las grandes potencias no iban a tumbar a Franco y que ellos tenían que quedarse en México. Y entonces hicieron el Ateneo justamente como a imagen del Ateneo de Madrid, que todos recordaban y llevaban en sus corazones. Y desde su fundación siempre ha sido una institución cultural donde participaban muchas personas del exilio, así como muchos mexicanos simpatizantes del exilio. Con el tiempo lo que ha pasado es que mucha gente ha ido muriendo, ha pasado demasiados años, pero nosotros hemos ido ganando en los acervos, en los archivos. Entonces, en ese momento el Ateneo es, diría yo, casi como la memoria histórica del exilio español en México. Tenemos muchos documentos, muchas publicaciones que resultan de consulta obligada para los interesados en este tema. Y también, como lo dijo hace un poco alguien, yo pienso que todas estas cosas no son el pasado, que lo debemos ver como el presente y como el futuro, porque es una experiencia que tiene que servirle a las nuevas generaciones para entender lo que fue su historia, que además en el caso de España ni siquiera lo estudiaron en los colegios, y saber enfrentar el futuro. De hecho, las migraciones y los exilios siguen siendo un problema gravísimo en estos momentos en el mundo. En relación a mis padres, lo que les quisiera yo decir, y ustedes lo saben, que mi papá escribió un libro que se llama Testimonio de dos guerras, y ahí, pues, bueno, describe todo lo que fue su vida antes de la guerra, durante la guerra, y todo lo que fue su exilio. Él, en nuestra casa, una frase habitual, y creo que en casa de muchos refugiados, era: más se perdió en Madrid. Entonces yo de pequeña podía perder muchas cosas, guantes, libros, mochilas. Mi papá me disculpaba y me decía: más se perdió en Madrid. Y esa es una frase que todavía usamos en situaciones a veces más trágicas, pero yo siempre lo pienso: más se perdió en Madrid. Porque la realidad es que se perdió la posibilidad de otra España, de una España con estabilidad, con equilibrio, con progreso, todo lo que ofrecía la República. En realidad la guerra fue un fracaso, pero sobre todo una pérdida grande para España, porque se perdieron muchos ideales y muchas cosas que hubieran podido fructificar. Papá describe en el libro todo lo que fueron las batallas, todo lo que él asume como un joven estudiante universitario. Ustedes saben que él estudiaba física, de hecho había terminado la carrera, incluso se había logrado doctorar, porque él era muy estudioso y pensaba que un líder estudiantil no tenía por qué dejar los estudios, o sea, él seguía estudiando. Y curiosamente, bueno, la República se queda sin ejército, sobre todo sin oficiales, y todos estos estudiantes universitarios, o algunos de ellos, tuvieron oportunidad de ser oficiales. Y papá, por alguna extraña razón, en realidad resultó como muy hábil para las tácticas militares y fue, en realidad,
tuvo muchísimas posiciones durante la guerra, no nada más en lo que se refiere a Madrid, a Guadarrama, sino él siguió en el ejército republicano y efectivamente, digamos, fue jefe de compañía, de brigada, de división y finalmente fue responsable del 15 Cuerpo de Ejército en la batalla del Ebro. En ese momento él tenía 24 años solamente y dirigió a un ejército de entre 50,000 y 70,000 hombres. Había sido un estudiante universitario brillante, pero él no estaba preparado para lo que le vino, pero lo supo afrontar. Y no nada más lo supo afrontar, sino que resolvió cosas con gran integridad y gran entereza, porque él siempre trató de salvar vidas. De hecho, él salva el ejército al final, lo que quedaba, porque había habido muchos muertos, justamente logrando una retirada que él programa desde el primer momento de la batalla. O sea, el ejército del Ebro pasa el Ebro, una noche el río pasó, lo pasa, llegan hasta Gandesa, que no toman Gandesa, y a partir de ahí van retrocediendo hasta que tienen que retirarse. Y entonces para volver a pasar el Ebro, mi papá desde el primer momento había imaginado una línea fortificada y ahí la preparó y en esa línea fortificada diferentes francotiradores se quedaron, eran digamos voluntarios, estuvieron en esta línea fortificada y desde ahí disparaban y protegían la retirada del ejército. De hecho, en Flix hay una placa que dice justamente que el tal día de noviembre, ahora no recuerdo exactamente la fecha, creo que era el 16 de noviembre de 1938, se había retirado el ejército del Ebro, papá pasa ese puente en Flix y lo manda a volar. Eran las 4:45 horas de ese día y entonces en la última frase dice, era el final de la batalla del Ebro. Entonces yo cuando vi esa inscripción de verdad que me conmovió muchísimo y entendí unas dimensiones de alguien que yo siempre lo había visto diferente, pues había sido profesor de la escuela de Luis Vives, profesor de física, un padre cariñoso que sacaba la enciclopedia para dirimir diferentes controversias nuestras, diferentes discusiones en casa, alguien que nos hablaba de la responsabilidad, de tal. Yo nunca me lo había imaginado como militar. Y fue cuando leí Testimonio de dos guerras que pude entender incluso todo lo que él había sufrido, no nada más por la guerra, porque murieron muchas personas jóvenes que eran sus amigos. Entonces él cuando escribe el libro lo dedica a todos los que lucharon en esa contienda y que supieron vivir, digamos, y morir con dignidad. Él pensaba al principio, todos pensaron que iba a ser una cosa, bueno, de hecho, él después de la batalla del Ebro, él todavía hace pasa por Cataluña y sale con las tropas por la frontera, que además las organiza, las forma y las hace pasar la frontera formadas porque los franceses estaban pidiendo que tiraran las armas. Su papá los organiza, los forma, los hace pasar la frontera y les pide que depositen las armas, diciéndoles a los franceses muy pronto las van a necesitar, lo cual efectivamente pasó. Y todavía regresa a Madrid cuando está todo lo del golpe de Casado y se da cuenta que no hay nada que hacer, pero él se va con una gran tristeza de España, pues pensando, siente como si estuviera abandonando el barco, porque sale por el hondón de Monóvar con otros jefes del Partido Comunista y siente que es como ir abandonando el barco.